Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo evento que organiza la Fundación Federalismo y Libertad, juntamente con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, y también contando con el auspicio de la Sociedad Rural de Tucumán. En esta oportunidad tengo el gusto, el honor y el privilegio de presentar a mi amigo y colega Enrique Morad, quien es abogado, es dirigente empresario y social, exdirector del Banco de Boston, también de Loma Negra y de Llorente y Cuenca, Argentina. Es expresidente del Grupo de Fundaciones y Empresas, GDFE, y entre 2016 y 2019 fue asesor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, así como también es miembro del Consejo de Administración de su fundación. También integra, con participación destacada, en la Red Federal de Iniciativa Privada, en la cual tuve el gusto de conocer. Así que, bueno, buenas tardes, Enrique, bienvenido. Y bueno, te dejo a vos en el uso de la palabra para que pongas sobre este tema tan interesante y apasionante como es sobre la provincia de Buenos Aires. Es una provincia, son varias provincias, y ahí tenés vos un buen trabajo desarrollado sobre el tema. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por la invitación, muchas gracias amigos de Tucumán y de la Naumann, con los cuales nos hemos cruzado muchas veces en distintos puntos del país a lo largo de los últimos años y con los cuales compartimos tantas cosas vinculadas al futuro del país o el futuro de la organización del país. Para mí entonces es un gusto estar con todos ustedes y muchas gracias también a los que esta tarde se toman un ratito para pensar o para reflexionar juntos. Un poco provocativamente, con Juan Pablo cuando pensábamos, él me invitó a esta conversación, me invitó a propósito de un trabajo que hicimos con Jorge Colina, que se llama Buenos Aires Federal, y que propone como tesis, es un pequeño apunte diría, que propone como tesis que hay que dividir la provincia de Buenos Aires en 5 provincias, y para eso hay que hacer, o para ello hace falta un pacto de unión nacional. Esta es un poco la tesis que cuando nosotros la preparamos un par de años atrás, la veníamos trabajando y la editamos a finales del año pasado. De hecho, salió de imprenta los primeros días de febrero de este año y organizamos la presentación en papel para marzo, pero nos agarró la pandemia, así que nunca hicimos la presentación pública, sino lo estamos haciendo a través de este medio, ¿no? Bueno, la tesis es: Buenos Aires no es una provincia, pero Buenos Aires es la Argentina. No es una provincia exclusivamente, o no es solamente una provincia. Y cuando hablamos de Buenos Aires, hablamos de algo más que una provincia. Y hablamos de muchas cosas diversas de una provincia. Me interesaría analizar esto, digamos, compartir con ustedes esto desde 3 puntos de vista. Básicamente el primero histórico, ¿qué fue Buenos Aires? ¿Qué cosa fue Buenos Aires? El segundo, datos sobre qué cosa es, cuál es la evidencia empírica de lo que hoy es Buenos Aires. Y el tercero, un sembrado, un ejercicio de expectativas sobre qué cosas puede ser Buenos Aires. Para no perder el tiempo, lo que arreglamos con Juan Pablo, yo voy a hacer durante unos primeros 10 minutos, 15 minutos, una primera rápida presentación de estos 3 modelos y después me van haciendo las preguntas que quieran y yo voy a tratar de contestarles todo aquello que ellos sepan. Yo digo, Buenos Aires es mucho más que una provincia. Buenos Aires en el virreinato era la capital del virreinato, era un puerto, básicamente Buenos Aires ha sido siempre un puerto, y hasta la mitad hasta los años 80 del siglo XIX, en que se separó Buenos Aires se fundó la ciudad de La Plata, y entonces la provincia de Buenos Aires tuvo otra capital, fue la capital del territorio que hoy conocemos como provincia de Buenos Aires. Pero en realidad, el puerto de Buenos Aires, la ciudad en la cual se dio la revolución, la primera parte de la revolución de 1810, fue siempre un eje, un pivote de desarrollo y de conflicto político entre el interior y la capital. Y fue también sede, lugar donde radicaba
un conflicto político que en la historia ubicamos o conocemos como unitarios y federales, y que en realidad representa con poca precisión qué cosa es el centralismo y qué cosa es la mirada de que los impuestos se recaudan allí donde se gastan, en cada uno de los lugares. Hay todo un tema muy complejo vinculado a esta situación que se ha ido zanjando de distintas maneras a lo largo de la historia y que tiene algunos hitos que yo voy a reconocer ahora, pero no es el tema sobre el cual quiero ir. Lo que yo quiero decir es Buenos Aires quiere decir muchas cosas además de la provincia de Buenos Aires. La más obvia ahora, en el año 2020, la más obvia también es la Cava, también es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y están absolutamente imbrincadas la provincia y la ciudad, por lo menos en un tramo importante de las decisiones y de la propia geografía. De alguna manera, Buenos Aires vivió en conflicto con la Argentina. Y el momento más dramático de ese conflicto se da después de la batalla de Caseros, cuando las fuerzas del interior, dirigidas por Urquiza, derrota al gobernador de Buenos Aires, Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros, y van a la Constitución, a la Convención Constituyente, que se reúne en 1853 y da la Constitución Nacional en San Nicolás. Bueno, Buenos Aires, recordémoslo, no firma la Constitución. Buenos Aires no entra a la Argentina cuando la Argentina se organiza constitucionalmente en el año 53. Y durante los siguientes 8 años se produce un estallido de divorcio, un estallido de violencia, es un matrimonio muy mal avenido entre la organización nacional que se radica toma capital a Paraná y se radica políticamente en la ciudad de Paraná, que envía sus embajadores, que que recibe representantes extranjeros, que articula toda la organización nacional por una parte, y la provincia de Buenos Aires, que se articula desde la ciudad de Buenos Aires y que tiene gobiernos que siempre tratan de recuperar la relación con el interior, pero que también tienen en algunos autores mirada. Hay que recordar cuál es el origen del Partido Autonomista. Tiene una mirada de mantener una autonomía del resto de lo que era la Confederación. En ese momento histórico, en donde estamos los dos, en donde hay 2 representantes de la Argentina en Europa, por ejemplo, uno Balcarce, el otro es Juan Bautista Alberdi, van recorriendo las distintas capitales y se presentan uno y otro como representantes diplomáticos enviados por Urquiza o enviados por el sucesivo gobernador de Buenos Aires, y a la vez se pelean por recibir a los embajadores que vienen al Río de la Plata. En ese momento hay un conflicto político que se dirime en el campo de las armas, en la segunda batalla de Cepeda, y en el cual nuevamente el presidente de la Confederación, ahora ya no es más presidente, había terminado su mandato, pero sigue siendo el jefe de las fuerzas de la Confederación, Urquiza, vuelve a derrotar al gobernador de Buenos Aires. La segunda derrota al gobernador de Buenos Aires, en este caso, era Bartolomé Mitre. Y ahí aparece la figura, me gusta decirlo, lo digo siempre, pero me gusta decirlo aquí, delante de tantos tucumanos, ahí aparece la figura de Juan Bautista Alberdi, que le aconseja a Urquiza no terminar con la derrota de Buenos Aires, no entrar a Buenos Aires victorioso, no volver a humillar a Buenos Aires, sino que le dice, no podemos seguir divorciándonos y perdiendo territorios nacionales, partes del territorio nacional. Es importante, es clave recuperar la relación armónica entre las dos fracciones en las cuales se ha dividido el viejo territorio. Alberdi tiene varias referencias, no en las cartas a Urquiza, pero tiene varias referencias a lo que había sido la separación del Uruguay algunos años antes y un poco más atrás todavía la de lo que es el actual Paraguay, y también lo que era la parte del norte de Bolivia, lo que es el Alto Perú. Entonces, él veía como un mal nacional este proceso de disgregación territorial al cual pensaba que íbamos a entrar si se producía una nueva entrada de Urquiza victorioso sobre la ciudad de Buenos Aires.
Esto es lo que da origen a un encuentro de negociación que florece unos meses más tarde en lo que es el Pacto de San José de Flores, en noviembre del año 59, y ahí sí se firma la Unión Nacional. Vamos a la Convención Constituyente Reformadora del año 60, 1860, y ahí Buenos Aires se reincorpora a la Confederación, que cambia nuevamente de nombre, y estamos entonces en presencia de la República Argentina, o la Nación Argentina, como decía el segundo de la Constitución. Bueno, en todo caso, no quiero ahondar en esto. Lo que quiero decir es, Buenos Aires ha ido pasando por distintos momentos históricos, y los protagonistas han tenido necesidad de dejar de lado la coyuntura para mirarlo desde perspectivas de más largo plazo, para poder ordenar el futuro, para poder generar un futuro atrayente. Ese momento del Pacto de la Unión Nacional, del Pacto de San José de Flores, dio origen a un entendimiento que aunque va a tener muy duros enfrentamientos en los siguientes años, muy duros, violentos enfrentamientos, intervención de Buenos Aires en varias gobernaciones, muerte de gobernadores por una y otra mano, algunas otras batallas. Hay una batalla de Pavón, que es una batalla con digamos, casi 20.000 personas en el campo de batalla y 4.000 muertos. ¿Sí? Hay todavía mucha violencia por delante, pero la conciencia de que debíamos de superar las dificultades de cualquier naturaleza que fuera y ordenar tanto los ingresos del puerto, cuanto generar el desarrollo a partir de la supresión de las aduanas interiores y otra serie de conceptos que estaban manejando los dirigentes políticos de la época. Bueno, conocemos toda la historia. Esta no es una charla sobre la historia, sino esta es una charla sobre el futuro de Buenos Aires. Digamos, el proceso de separación entre Buenos Aires y la provincia tiene un hito importante cuando se crea al inicio de la década del 80 de ese siglo, se funda la ciudad de La Plata, con lo cual hay una radicación geográfica de la política o de la sede política fuera de la capital, de lo que se llamaba entonces la capital federal, y esto ha seguido evolucionando al punto en que hace 20 años aproximadamente, después de la reforma de 1994, se establece lo que ahora denominamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que yo quiero decir es, Buenos Aires ha ido evolucionando. Conceptualmente Buenos Aires es el puerto y la ciudad, pero jurídicamente ha tenido distintos avatares la historia, y hoy nos encontramos en una situación de impasse o una situación de eclosión que, a nuestra manera de ver, y cuando hablo en plural, estoy hablando con Jorge Colina, que es quien ha trabajado conmigo este tema, a nuestra manera de ver, amerita una profunda nueva reflexión, una nueva reflexión muy radical. No estamos solos en esto que estamos diciendo. Nosotros empezamos a trabajar hace varios años, y esta conferencia Juan Pablo me la propuso en esta fecha hace 15 días. Lean La Nación de hoy, hay un artículo de Alberto Dallavia, uno de los camaristas del Tribunal Electoral, hablando de este tema. Yo no lo conozco a Dallavia, pero hace 5 años que no hablo con él, por lo menos. O sea no está articulado esto que estamos diciendo nosotros y lo que es la nota de fondo del diario de hoy, o una de las notas de fondo del diario de hoy. Y hay varias otras personas que están hablando de este tema. Nosotros hicimos una primera publicación en el año 14, una primera presentación en el año 14, 2 más luego en el medio, y esta última, que es la que ahora estamos mostrándoles a ustedes, como les dije, a principios de este año. Bueno, ¿qué es lo que uno encuentra en este momento en Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires es un conglomerado desbordado de gente, en donde radica el 40% de los argentinos, casi el 40%, 39 y pico, 39.8% de los argentinos están en la provincia de Buenos Aires, pero si le sumamos los 3 y poquitos de millones que están en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estamos cómodamente arriba del 40% de los argentinos. Vivimos en Buenos Aires. Por una parte. En Buenos Aires se produce el 34% de los aportes de la recaudación nacional. Pero Buenos Aires recupera de ese 34%
el 20%. O sea, deja 14 puntos en el gobierno nacional, que el gobierno nacional luego realoca según algún criterio que no vamos a discutir acá. Buenos Aires tiene, igual que el resto de las provincias, 3 senadores nacionales que representan a esos 17,5 millones de habitantes que hoy forman en la provincia. Igual que 3 senadores nacionales representan a cada uno de las provincias argentinas, ninguna de las cuales tiene más de 3,5 millones de habitantes, que es Córdoba. Todos los demás tienen aún menos. O sea, hay un desfasaje de magnitud, de rango de magnitudes muy significativo. Buenos Aires tiene, por otra parte, aproximadamente 40 diputados menos de lo que le correspondería si se mantuviera la proporción que establece la ley, que es la de la última, es una determinada proporción sobre el conjunto de la población que revela el censo nacional. Pero como estamos parados en el censo del año 1980, a Buenos Aires le faltan 38 diputados. Mientras que a muchas provincias de poca población, a las cuales la ley, el retorno a la democracia en el año 82, les dio 5 diputados de base, generó un desfasaje de sobrerepresentación en 12 provincias argentinas y de subrepresentación política a la más grande, digamos, a esta cabeza de gigante o esta cabeza a este Goliat, pero con cabeza de enano, que en realidad ha venido a resultar la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires es una enorme desmesura, decimos nosotros. Buenos Aires es una enorme desmesura desde cualquier ángulo que se la mire. Está subrepresentado políticamente, está sobrepoblada, hace una fuerte contribución a las arcas públicas y retira mucho menos que eso. Pero lo más importante no es lo que estoy diciendo. Lo más importante es que Buenos Aires tiene una profunda desestructuración interior. O sea, está muy mal organizada, en consecuencia, está muy mal, digamos, es un enorme desperdicio. Buenos Aires tiene buena parte de la pampa más rica de la Argentina y del mundo, buena parte de los territorios más ricos de la Argentina y del mundo, en lo que significa producción agropecuaria, tiene unos espacios territoriales, tiene acceso al agua, tiene acceso al Atlántico, está cruzada por ríos, tiene una fertilidad fastuosa, y sin embargo, en Buenos Aires hay, la discusión van si son 8 o 10 millones de pobres. Buenos Aires produce alimento para, discutimos, 250, 280 millones de personas, pero hay 4 millones que no comen todos los días. Es decir, es una aberración la organización de Buenos Aires. ¿Cómo se articula Buenos Aires ahora con el resto? ¿Cómo se vive en Buenos Aires, en esta Buenos Aires desmesurada de 17,5 millones de habitantes, que tiene distritos como La Matanza con 2.200.000 personas? ¿Cómo se articula ese viejo conflicto entre la capital y el interior? ¿Cómo se articula? Bueno, no se articula. No se articula. Buenos Aires no tiene manera de hacerse oír en términos políticos, pero tiene una manera espantosa de hacerse sentir en términos políticos, que es una suerte de extorsión en donde cualquier conflicto que alguien tiene en el conurbano va a protestar al Obelisco o va a protestar a la Plaza de Mayo. Entonces, al establecerse en ese reclamo social en el centro del poder político de la Argentina, lo que genera es una atención inmediata del problema, porque ningún gobernante quiere sostener un montón de gente que está reclamando por el cierre de una planta o por lo que fuere. Entonces, Buenos Aires finalmente, hace 20 o 30 años, que la mejor manera de hacerse escuchar no es en un debate, no es en un análisis político referido al problema del cual se esté hablando, sino es extorsionando, discúlpenme el término, pero podemos buscarle con alguna delicadeza, alguna formulación más elegante, pero finalmente es un mecanismo en donde cualquier conflicto para ser atendido no es canalizado por las autoridades locales o por las autoridades provinciales, no existen.
ninguna capacidad, no existe ninguna capacidad de resolver conflictos en ningún intendente de Buenos Aires ni en el gobernador de Buenos Aires, ni en este ni en los anteriores. La manera práctica que yo tengo, si yo soy operario de una planta, si yo estoy afectado por alguna decisión de cualquier naturaleza, es corto el acceso a Buenos Aires, corto el puente y me voy por la diagonal sur al norte, según de donde esté viniendo, a paralizar el centro de Buenos Aires. O sea, lo que hemos logrado, o en lo que hemos acabado, es en un mecanismo en donde los que más gritan, lo más irracional, es la única manera, los que más gritan son los que consiguen lo que están buscando. Porque no hay mecanismos participativos ni resolutivos a los niveles en los cuales se tienen que resolver los conflictos en una democracia moderna, digamos, contemporánea, ¿no? Entonces, las vías de hecho van creando una especie de gran barullo en el entorno de Buenos Aires, de mucho ruido en el entorno de Buenos Aires. Y finalmente las decisiones, y este drama de la pandemia lo ha puesto de manifiesto permanentemente, las decisiones se toman al calor de este conflicto, bajo el ruido de este conflicto. Entonces nosotros vemos, hace 6 meses que estamos viendo, bueno, la última semana no, pero todas las anteriores sí, al presidente de la República, que es porteño, con el gobernador de la provincia, que es porteño, sentado a un lado, y con el alcalde de Buenos Aires, el jefe de gobierno de Buenos Aires, que también los 3 son porteños y los 3 son de Palermo, sentados tomando decisiones para toda la República. Y graciosamente autorizando a una provincia a hacer esto, a otra provincia a hacer aquello, según, digamos, ciertos parámetros que se miran desde la nación. Buenos Aires se impone a la nación en este caso concreto. En otros casos es derrotada. En este caso lo está manejando. Pero esto lo que ha permitido es que lo veamos todos. Esto es lo que a mí me parece que ha generado, dentro del drama del coronavirus, una oportunidad para mejorar las cosas. Ahora, también genera reacciones dramáticas que pueden ser, yo no quiero decir que sean equivalentes, tampoco quiero decir que estén ni son equivalentes ni están justificadas. Pero ya hemos visto a un ex gobernador de Mendoza decir que Mendoza debería de separarse de la Argentina. Y hace 3 días o 4 días hemos visto a un gobernador de Misiones diciendo que habría que reflexionar si Misiones quiere seguir perteneciendo a la Argentina. No son personas cualquiera, no son grupos como cuando uno anda, yo suelo viajar mucho a veces por la Mesopotamia, no son esos dichos viejos, clásicos y simpáticos del interior, de los correntinos o de los entrerrianos, no, ahora son formulaciones políticas, exabruptos si ustedes quieren, pero efectivamente la gente está cansada de esta situación en la cual solo se opera bajo el mecanismo de la extorsión, bajo el mecanismo de las vías de hecho de la fuerza. Bueno, para ir a la propuesta, en los años 80 y 90 había un constitucionalista y dirigente político cordobés de extremado valor, a mi criterio, que se llama Pedro J. Frías, que recorrió la República ayudando o participando en el proceso que derivó en la reforma de 1994 y que desarrolló larguísimos y profundos y muy interesantes estudios sobre el modo en el cual el federalismo tenía que reorganizarse en el país. Él hablaba de pasar de un federalismo que él decía de vasallaje o de un federalismo de sumisión a un federalismo de coordinación o de articulación según los momentos. A nosotros nos parece que tenemos que pensar de vuelta en este tipo de situaciones y tenemos que pensar que hay que terminar con estas situaciones en las cuales las decisiones se toman porque se consiguen los votos que se reclaman para alguna cosa, porque el poder central o el nacional es el que determina si quiere hacer algo o quiere hacer lo contrario. Pero la decisión no se toma sobre lo que hay que discutir, sino en una especie de mercadeo, digamos, yo cambio un voto por alguna decisión. Lo que está pasando en este momento con la creación de cámaras y de juzgados federales es un caso típico, estoy usando ejemplos de esta semana, es un caso típico donde
repentinamente aparecen un montón de creaciones en un montón de lugares del interior, porque lo que va a pasar con esto es que los votos de los 3 o 4 diputados, o 3 o 4 diputados de cada uno de estos lugares, van a estar más obligados a apoyar el proyecto que el Poder Ejecutivo está presentando, porque para ellos es interesante disponer entonces de un par de cargos judiciales que siempre son apetecibles, y no está claro que estos cargos judiciales sean ni necesarios ni sobre todo prioritarios. Es probable que necesario sea todo, pero lo que no está claro es que sean prioritarios en el momento en el que estamos gastando, en el momento en el cual estamos viviendo. Bueno, nosotros, si me permiten ahora, yo quisiera mostrarles cómo nos imaginamos que conviene ser Buenos Aires. Nosotros creemos que, conforme lo permite la Constitución Nacional y lo permite la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Parlamento, la legislatura bonaerense, el Senado y la Cámara de Diputados de Buenos Aires podrían reunirse y dividir la provincia en cinco provincias. Cada una de las cuales, ahora se las voy a mostrar, les voy a decir cómo las vemos, cada una de las cuales tienen los mismos atributos políticos que tienen las provincias. Esto ya pasó varias veces en la historia argentina. Al final del siglo XIX, digo, se armaron lo que son las provincias patagónicas, fueron territorios en algún periodo, luego fueron tomando sus autonomías federales. Hace 20, 25 años se creó la provincia de Tierra del Fuego, o sea, en los años 50 se provincializaron territorios nacionales en el norte, el Chaco, Formosa y algunos más. Sí, no es un mecanismo no frecuente, pero es un mecanismo constitucional y que tiene, digamos, que ha ido respondiendo a distintas necesidades. Esto está en el artículo 14 de la Constitución Nacional y está perfectamente previsto cómo se hace. Y lo que entonces nosotros creemos, y ahora sí voy a mostrar lo que estamos proponiendo, es que en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de La Plata, se puede presentar perfectamente un proyecto, y este proyecto consistiría, a nuestro criterio, en dividir la provincia de esta manera. Bueno, perdón. ¿Lo están viendo ahí? Sí, pero me fui al último. ¿Está en la pantalla, Juan Pablo? ¿Está claro eso? Sí. Bueno. ¿Podés poner en pantalla completa? Sí, puedo poner en pantalla completa. Yo lo puse en pantalla completa. Lo que voy a poner ahora es para que manejarlo como... A ver ahí. Esto es lo que me decís. Perfecto. Bueno, nosotros creemos que este planteo de dividir la provincia, por las razones que veníamos viendo, genera una enorme oportunidad para mejorar, resolver el problema de la representación política, para generar una nueva organización y gobernanza en la provincia, mucho más transparente que la que tenemos ahora y que genere mucho más agilidad. Pensamos también, y va a ser el próximo punto, que esto genera un federalismo que tiene integración regional y que puede estar reorientado al bien común, sacando a los argentinos de este sistema de capas de cebolla en donde cada cual hace lo que estaba haciendo antes, y cuando cambia el gobierno viene otro a hacer lo mismo, pero con alguna característica diferente, y nadie echa al anterior, ni nadie lo sustituye al anterior. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene un significativo y muy complejo descontrol administrativo. Yo les quiero mostrar, digamos, cómo son, cuál es la situación. Por ejemplo, Buenos Aires no está organizada como se podría, como cualquier provincia. Buenos Aires no está organizada con municipios solamente. Buenos Aires tiene 135 municipios, 135 intendentes que todo el tiempo hablan con el gobernador y le dicen que tienen acceso directo al gobernador. Imagínense ustedes lo que es un gobernador si tiene que estar recibiendo permanentemente a cualquiera de los 135 funcionarios que le caen a la oficina. Pero eso es así, Buenos Aires. Pero no solo tiene 135 gobernadores. Buenos Aires tiene además 12 regiones sanitarias, porque como es muy grande, 12 regiones sanitarias. Buenos Aires tiene además 19 departamentos judiciales,
Buenos Aires tiene además 25 regiones educativas. Buenos Aires tiene además 32 jefaturas departamentales o de seguridad, según los lugares. Y todo esto no está dividido siempre igual. Algunas departamentales policiales toman la mitad de un distrito y la mitad del municipio de al lado. Algunos de las regiones sanitarias engloban 20 municipios de un lado y un poco de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay un descomunal desorden. Es absolutamente inmanejable esta situación. Por eso nosotros creemos que hay que repensar toda la estructura de la provincia. Tampoco Buenos Aires está orientada a resolver las situaciones urbanas y tiene uno de los conglomerados urbanos más grandes del mundo y el más grande de la Argentina, claramente, es capital, es lo que llamamos el AMBA, o digamos la Cava, más los 1, 2 o 3 cordones de Buenos Aires, según se quiere. Por último, nosotros creemos que Buenos Aires, pensar Buenos Aires y ofrecerlo genera una oportunidad para un nuevo pacto de unión nacional. ¿Cuáles son las provincias que vemos? Vemos Buenos Aires, vemos 3 provincias en el interior, Buenos Aires del Norte, Buenos Aires del Sur y Buenos Aires Atlántica, con capitales en San Nicolás, en Bahía Blanca y en Mar del Plata, respectivamente, y 2 provincias de Buenos Aires urbanas, una en Luján, que es una con capital en Luján, que sería el conurbano norte, y otra con capital en La Plata, que es el conurbano sur. Pero además vemos la necesidad de generar 2 regiones en los términos del artículo 124 de la Constitución. Ahí lo he copiado, porque el artículo 124 es un gran avance, una gran modernidad de nuestra Constitución. Después de la Segunda Guerra, casi todos los países de Europa y todo el constitucionalismo moderno empezó a generar estos espacios regionales que asocian provincias para algunos temas que tengan que ver con los desarrollos económicos, sociales, sanitarios, es decir, todo aquello que fueran servicios y que permiten un tratamiento mejor si se hace con escala. Todo eso es lo que prevé el artículo 124 de la Constitución. Durante los años 90, la Argentina generó, la Constitución del 94 incorporó este tema de las regiones. Y durante los años 90, los últimos años de los 90, funcionaron, se fueron asociando las provincias en 6 regiones. Estaba programado 8, se hicieron 6. De todas maneras, a partir del 2002, de la crisis del 2001-2002, este tema se abandonó. A nosotros parece que es buena hora para recuperar eso. Porque es una herramienta en la cual hay mucha experiencia, tanto en los países de la región como básicamente en los países de Europa. Y sobre todo ha sido muy eficiente en los países de Europa que se reunificaron o que se recuperaron después de la caída de la cortina de hierro, después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, acá está el artículo 3 de la Constitución, que como les decía, pueden admitirse nuevas provincias, pero no. Este es el mecanismo por el cual, cómo se hace constitucionalmente. Pero aquí vamos al nuevo federalismo, regiones, gobernanza, ya se los he dicho, gobernanza con base cero, hay que pensar todo y sacar lo que se pueda. Hay muchas cosas que no hay que hacer nunca más. Hay temas de demografía, de trabajo, y hay un problema de concordia sustentable y de armonía política, que es lo que está por detrás. Todo esto es lo que está desarrollado en nuestro trabajo. Bueno, ahí tienen el mapa, con el cual ya termino mi presentación, de cómo quedan geográficamente las 3 provincias del interior. La de Buenos Aires del Norte, que tiene capital en San Nicolás, creo que lo están viendo ahí. Ahí está la capital de la Buenos Aires del Norte. Buenos Aires del Sur tiene capital ahí en Bahía Blanca, y Buenos Aires Atlántico con capital acá en Mar del Plata, que es la capital del distrito de General Pueyrredón. Ahora les doy, veamos ahora, bueno, estas son las otras 2 provincias. Buenos Aires, provincia de Luján, que toma la mitad de La Matanza, 1 millón y pico de personas de La Matanza, Merlo, Marcos Paz, después 3 de febrero, San Martín y Vicente López, hasta el Tigre por el lado de la costa del río, y después Malvinas, José C. Paz Moreno, Rodríguez y Luján. Orientada, como les decía, orientada hacia afuera, dándole la espalda de alguna manera
a la problemática de Buenos Aires para descomprimir Buenos Aires. Este cuadro, que se los paso simplemente como para provocar un poquito, este cuadro muestra lo que es, perdón, se me pasó, muestra la desmesura poblacional de la Argentina. Fíjense si nosotros dividiéramos los habitantes de las provincias en 5, los habitantes de Buenos Aires en 5, tendríamos aún así que en Buenos Aires quedarían las dos provincias más grandes de la Argentina, la de La Plata y la de Luján, cada una con 6 millones y 200, 6 millones y medio de personas. La tercera provincia sería Córdoba, la cuarta Santa Fe, la quinta quedaría Cava. Después en la sexta está la provincia de Buenos Aires del Norte, la que tiene capital en San Nicolás, Mendoza, Tucumán. Después la Atlántica, y después en el 10º lugar quedaría Buenos Aires del Sur. Todas las demás quedan más chicas que la más chica de las nuevas provincias. Es decir, no es una desmesura, sino que estamos creando 5 provincias, de las cuales 2 son están fuertemente habitadas, y 3 son provincias cuyos productos brutos geográficos, no es el tema que yo voy a tratar ahora, pero sí es un tema que estamos estudiando. El Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires del Norte sería el más alto de la Argentina. El per cápita de la provincia de Buenos Aires Atlántica, la de Mar del Plata, acá en el cuadro figura como este, sería el segundo más alto. Recién después viene Córdoba, recién después viene Mendoza, Santa Fe, Neuquén, y empiezan las otras provincias de mayor riqueza. Pero lo que acá está pasando es que si uno la organiza así, está generando 3 provincias con sus respectivos senadores que participan de la problemática del desarrollo y la visión de la creación de desarrollo más relevante, que es lo que están haciendo las provincias más fuertes. Estas serían las poblaciones, superficie y densidad en las nuevas provincias. Fíjense ustedes que las densidades poblacionales son, digamos, muy comparables. Y, por otra parte, cuando uno mira las superficies, 78.000 kilómetros de la provincia de Buenos Aires del Norte, es una provincia parecida a Tucumán, por ejemplo. Yo no tengo claramente, pero me parece que Tucumán tiene 90.000 kilómetros, ¿no? Por ahí, Juan Pablo, Tucumán tiene 22.000 kilómetros cuadrados. 22.000, entonces Entre Ríos tiene 90.000. Bueno. Puede ser Entre Ríos. Sí, entonces Entre Ríos, sí. Fíjense que quedan de ese tipo de tamaño y 2 millones de habitantes, o 1.300.000 habitantes. No es una desmesura, comparan perfectamente con las provincias que tenemos ahora. ¿No? Esto no importa. Bueno, ¿y por qué es un momento político? ¿Por qué estamos dando vuelta ahora nosotros? Bueno, el trabajo lo hubiéramos hecho simplemente como un planteo político si no hubiera ocurrido el coronavirus y hubiera creado esta oportunidad que nos parece que es una oportunidad extraordinaria para juntos pensar en un pacto de unión nacional que nos permita, en un nuevo pacto de unión nacional que nos permita encarar este problema de la provincia de Buenos Aires, que entendemos es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina contemporánea. Bueno, yo hubiera querido tardar un poco menos de lo que he tardado en la presentación, pero quiero ahora a disposición de ustedes para tratar de contestar las preguntas que puedan pensar, puedan querer. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo y por tu exposición de esta idea, este proyecto bastante interesante para pensarlo, ¿no? Por lo menos para plantearlo. Si mal no recuerdo, en las postrimerías del gobierno de Menem hubo un proyecto, no sé si vos te acordarás, muy similar también, en el marco del enfrentamiento interno del peronismo entre Menem y Duhalde, de dividir también la provincia de Buenos Aires, pero claro, como la interna la ganó Duhalde, eso quedó medio archivado. No sé si vos te acordás algo de ese tema. Sí. Sí, lo recuerdo políticamente. Hay antecedentes más fuertes que ese. Carlos Pellegrini, en 1902 o 1904, no recuerdo bien cuándo, siendo ya senador, presentó un proyecto y se aprobó en el Senado para dividir Buenos Aires. Por eso, de ahí viene toda la historia de la nueva provincia. Lo estaba empujando los dueños de la nueva provincia.
pero, digamos, creo que ha habido 16 proyectos de dividir Buenos Aires antes de, digamos, con el Estado parlamentario. Debe haber habido probablemente un centenar de conversaciones como la que estoy teniendo, de proyectos como el que estamos mostrándoles a ustedes. Hay muchos, pero no se han creado las condiciones para analizarlos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pareciera ser esto. ¿Quién se le anima a Buenos Aires con las magnitudes con las cuales todo se ve en Buenos Aires? Es muy difícil manejar eso. Por eso hace falta un acuerdo nacional. Sí, creo que también el tema de la regionalización es bastante atinado en cuanto a que ya hay varias ideas también en la prensa arrojadas. Ayer mismo creo que hubo un artículo en La Nación de Julio César Arauz, no sé si lo pudiste ver. Sí, sí. También sí. el tema de la regionalización, Sí. ¿no? Sí, se está viendo con urgencia y está viendo muy claro, en el mismo sentido que lo que estamos planteando nosotros, dice Arauz. Arauz dice que hay una región que toma, bueno, él habla en general de las regiones, pero también después lo escuché en la radio antenoche. Lo que él está diciendo es Buenos Aires y el conurbano es una región, y nosotros estamos llamando en nuestro proyecto esto región urbana federal. Es decir, hay una región Buenos Aires y una región urbana federal. La región Buenos Aires tiene 4 y pico, casi 5 millones de habitantes. La región urbana federal tiene casi 20 millones de habitantes, 19 y pico de millones de habitantes. 15 y pico del conurbano y 3 y pico de la cava. Entonces, realmente merecen un tratamiento y tienen un montón de problemáticas que uno las mira y son absurdas. Es decir, cualquiera que haya viajado sabe que cuando uno se mueve en subte, el subte no para en la General Paz. El subte pasa por abajo y se va a los distritos donde está la gente. Cuando ocurre un problema con un delincuente y el delincuente el delincuente sabe que si se pasa del otro lado de la General Paz, la policía no lo puede correr más. Es decir, hay todo un montón de límites que nos hemos puesto nosotros, que tienen un montón de consecuencias complejas y que se tienen que regular, se tienen que ordenar y no lo estamos haciendo. Fantástico. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, adelante. Quería preguntar, antes de nada, muchas gracias por invitarme a participar. Mi nombre es Mariano Barrio. Perdón, Mariano, no se escucha bien tu audio. No se entiende. No se puede escribir. No escuchamos. No, fíjate que se pierde. Lo que se puede hacer, si querés escribir la pregunta por chat. Todo lo que es la... No llega tu audio. Yo diría que por favor si podés escribir a la pregunta por chat y la leemos para que así la pueda ver, la pueda contestar Enrique. La verdad no se te escucha nada. Está muy malo el audio. ¿Se escucha mejor? No. ¿Se me escucha mejor? Ahí sí, al final sí. Hola. Ahí ahora sí. A ver. Hola. Ahí Hola. sí. Sí, ahí sí. Hola, hola. Sí, sí, sí. Hola. ¿Me escuchan o no? Sí, ahora sí. Ahora te escuchan. Yo no los escucho. No. Hola, hola. Lo que se puede hacer, Mariano, si apagás la cámara, capaz que ahí tenés mejor señal para poder transmitir. Si me esperan un minuto. Sí, dale. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta hasta que Mariano pueda hacerla de él? ¿Ahí se escucha? Ahora sí. ¿Sí? Bueno. No, Ahora la sí. pregunta es si está pensado un presupuesto en términos genéricos sobre cuánto costaría todo lo que es la división en términos administrativos. A ver, ahí. Sí, escucho, bien? sí. Y si querés puedo adelantar Ahora una... ¿estamos bien? Sí. Bueno,
la pregunta era si tienen evaluado los costos que implicarían la multiplicación administrativa, ¿no? Donde hoy hay una administración de la provincia de Buenos Aires que está sobredimensionada, que es una administración muy cara, con una legislatura, con todos los... Sí. Sí. Y bueno, multiplicar en 5 provincias traería aparejado la creación de 5 gobiernos provinciales diferentes, con 5 legislaturas, 5 judiciales. Puedo contestar, ¿eh? ¿Querés que... Una creación de muchos cargos. ¿Cómo evalúan eso? Bien. Buenos Aires tiene en este momento 92 diputados provinciales y 46 senadores. Ahí Que hacen lo mismo. En general los senadores y los diputados, cuando están dos cámaras en algunas provincias, tienen funciones diferenciadas y las tienen en la nación y las tenían en todas las provincias inicialmente. Después de la reforma del 94, solamente 7 provincias mantienen la bicameralidad. En Buenos Aires es una de ellas. Cuando uno piensa en términos de cómo se desarrolla las nuevas visiones de las nuevas constituciones, de las más modernas puede ser la de Neuquén y algunas otras, esa es bicameral, pero bueno, algunas otras es unicameral, digo. Se puede calcular, es lo que se estima, para 1.200.000 o 1.500.000 se estiman entre 20 y 22 diputados. Entonces, uno puede imaginarse que 3 de las provincias que estamos pensando podrían tener 20 y 22 diputados cada uno, y las otras podrían tener 25 a 30 diputadas cada uno. Eso está generando algo así como 110, 120 legisladores, contra 138, que hay actualmente. O sea, se bajan el número de los legisladores si uno replantea las cosas. Suprime las cámaras, suprime el doble de las comisiones y básicamente suprime brutalmente el tiempo de trabajo, porque no hay que articular entre 2 cámaras. Se piensa con mucha más especificidad directamente en una sola de las cámaras, ¿no? Ese mismo tipo de criterios vale para casi todas las sectores de la administración pública. La provincia de Buenos Aires tiene repetidos todos los organismos nacionales. Y en el planteo que nosotros estamos haciendo, si bien es un planteo abierto, no está cerrado, lo que nosotros estamos pensando es que Buenos Aires, las 5 provincias deberían de pasar a presupuesto base 0 para pensar los gobiernos locales. Lo que son las 2 provincias urbanas serían 2 gobiernos con fuerte enfoque en el desarrollo urbano, y los otros gobiernos mucho más modernos, pero para provincias de mucho más superficie, ¿no? Después, hay un montón de otras decisiones que hay que tomar acá que a nosotros nos gusta presentar siempre junto con esta. Por ejemplo, hace 50 años, esto lo dijo también Araoz ayer, o antes de ayer, hace 50 años se dictaron las leyes de promoción industrial, que generó la radicación de muchas empresas fuera del territorio, fuera de la capital federal o del conurbano. Varias fueron al interior, a Catamarca, La Rioja, San Luis y especialmente Tierra del Fuego. Casi todos estos regímenes han ido cayendo en el tiempo, se han reducido significativamente, pero no es así el de Tierra del Fuego, en donde en el presupuesto del año pasado, en el 2020 no lo tenemos, en el presupuesto del año pasado, Tierra del Fuego tenía 75.000 millones de pesos, 75, para atender la promoción industrial de 14 plantas que producen cosas que se usan a 4.000 o 5.000 kilómetros de distancia de donde se producen, con un sobrecosto que, según los temas, discutimos si está entre el 25% o el 40% por encima del valor del producto.
Entonces, eso que se hizo con una mirada de que había que poblar Tierra del Fuego porque nos íbamos a ir a la guerra con Chile o no íbamos a ir a la guerra con Chile, que eso, todo quedó absolutamente superado, no tiene ninguna razón de ser de seguirse sosteniendo. Y yo podría, en cambio, traer esas plantas y generar una promoción industrial eventualmente en el conurbano, no sé, La Matanza, para gente que viniera a producir, volviera a traer al centro ese tipo de producciones. En Tierra del Fuego se puede promover lo que uno quiera, pero en todo caso debieran de ser promociones vinculadas al mundo del turismo o promociones vinculadas a la producción libre de químicos, de orgánicos, digamos, hay otros valores para jugar en esos lugares, ¿no? Hay que repensar todas esas cosas de ocupación territorial que no las estamos pensando. Entonces, nosotros no hemos puesto un foco en cuánto va a costar. Lo que hemos puesto es un foco en cómo podemos resolverlo para gastar lo que haya que gastar, pero mucho mejor. Esto es lo que pensamos. Enrique, ahí Augusto hace una pregunta por chat. La leo. ¿Sí? El centralismo fiscal que tenemos en el país retrasa el crecimiento de las provincias. Sí. Ello sumado a la nula infraestructura en comunicación. ¿No Sí. se seguiría así concentrando en Cava y el primer cordón los recursos, relegando nuevamente al interior? No, es decir, son cosas diferentes. Se relega al interior si los recursos los sigue administrando el gobierno nacional. Si las provincias recuperan la capacidad recaudatoria y la ejercen, digamos, no se posterga al interior. Lo que después se puede hacer es un desarrollo de recursos que acompañen o que proyecten desarrollos que por algún motivo la nación prefiere empujar. Pero no tiene nada que ver con el problema de la mala administración de la provincia de Buenos Aires. Así, si yo necesito hacer un puente, un dique, algo que supera los volúmenes de recursos de cualquier provincia y que tiene beneficios de orden nacional porque después la energía la voy a trasladar a otros lados, eso claramente necesita soporte nacional. Pero tiene que estar defendido por la propuesta, defendido y movido por la provincia. No tiene que ver con esto. Ahora, es verdad que en Buenos Aires va a haber siempre más recursos, porque en Buenos Aires efectivamente hay, hoy por hoy, 20 millones de personas viviendo. Lo que tenemos que hacer es una política para volver a girar, digamos, para que el movimiento deje de ser hacia el interior, hacia el centro, y la cuestión territorial lo genere hacia el exterior, hacia el interior, perdón. Bien. Marcelo Zacarías pregunta si hay posibilidad de tener alguna planilla con el PBI por cápita de cómo quedarían las 5 nuevas regiones. Sí, tenemos una y yo se la puedo mandar. Lo que pasa es que la teníamos en proceso de chequeo, por eso yo no la estoy mostrando. Pero sí tenemos un borrador. Si la tomas como borrador, yo te la mando, Juan Pablo, después. Como quedaría el per cápita, el geográfico. Sí. Bien, y tenemos margen para una pregunta más. ¿Alguien interesado en consultar sobre este proyecto a Enrique? Ahí hay una de Francesco. ¿Qué tal, Alberto? Sí, ahí está. Bueno, dice, a esta idea habría que complementarla con otras que apuntan a revertir el momento migratorio del interior al AMBA, bueno, un poco lo que estabas diciendo vos. Sí, sí. Pensar en dividir las provincias es analizar el efecto de este efecto migratorio. ¿No? Sí. Bueno, es un poco más un comentario, sería más que una pregunta, me parece. Sí, eso va de la mano de otro tema que es muy relevante, que es el control de fronteras. Porque la mitad de no la mitad, más del 60% del crecimiento del conurbano es sobre la base de personas de los países vecinos que vienen. Los números de vuelta, en todas estas cosas nadie sabe ni cuántas personas hay, ni cuántas personas se pueden contar, ¿no? La experiencia que pasamos en los años anteriores cuando acompañamos a María Eugenia era pavorosa. Uno a veces entraba a lugares donde creía que había 400 niños para ir a la escuela y cuando pasábamos y los censábamos había 7.000 o 6.500. Era una desmesura absolutamente imposible de planificar así, ¿no? Era 10 veces más grande el rango de magnitud. Y lo que es peor es que la mitad de toda esa gente nueva había venido en los últimos 2 años. No tenía ningún documento. Entonces es un problema
de que no hay ningún tipo de control en la frontera y como aún en las malas condiciones en las cuales está Buenos Aires, los servicios que prestan suelen ser mejores que los servicios que hay en algunos lugares de los países vecinos, la convergencia de ciudadanos de los países vecinos hacia el conurbano bonaerense es imparable. Entonces, hay que organizar eso y hay que tomarlo en serio, organizarlo en serio. Eso es para más del 60%, pero hay un 35% por lo menos que es de movimientos de migraciones internas. En la medida en la cual se desarrolle mejor la Argentina, el equilibrio hace que la gente deje de emigrar. De todas maneras, las atracciones las atracciones hay que producirlas como en estos enfoques, las atracciones se hacen en nuevas ciudades a escala humana, ciudades a escala de 15.000, 25.000, 50.000 personas, en donde estén todos los servicios que uno va a buscar al conurbano. No hace falta venirse al conurbano para tener una buena escuela, buena internet, algunos establecimientos secundarios, mecanismos de salud. Hay muchas ciudades que en esa escala se pueden desarrollar. Y si los gobernadores de las 5 provincias, sobre todo de las 3 del interior, pudieran tener este foco, Buenos Aires podría desarrollar rápidamente entre 15 y 20 nuevas grandes ciudades, con lo cual el conurbano se va por empezar, deja de crecer, pero de una manera más importante va a recibir el flujo de la gente que viene hacia las nuevas buenas ciudades. Bien. Enrique, ¿cómo ves vos la viabilidad política de este proyecto, de la reforma territorial? Porque evidentemente cambiaría un poco la matriz política del conurbano, ¿no? Bueno, ese es el gran punto que puede ser también esto es una moneda en el aire. La mitad de las alternativas son para que salga del lado que nosotros queremos y la mitad son para que caiga del otro lado. Pero tiremos la moneda al aire, porque si no la tiramos, no hay ninguna que cambie. Según el equilibrio de fuerzas de un momento o del otro, le conviene a una gente o no le conviene a una gente. En este momento, en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia perdió la gobernación, pero controló la Cámara de Senadores. Y casi está al borde de controlar la Cámara de Diputados. Cuando gobernó nunca tuvo mayoría en ninguna de las dos, pero en la última salida, como hizo muy buena elección, a pesar de perder la gobernación, ganó la Cámara de Diputados. Entonces, técnicamente no sería muy difícil para hacer aprobar la ley. Pero nosotros estamos poniendo el énfasis, y no de ahora, y no por esta situación, sino porque es obvio que tiene que ser así. Digamos, esto funciona si por detrás hay un acuerdo político en donde nadie lo quiera hacer para tomar las ventajas ellos, sino que integre todas las fuerzas políticas. Y a nosotros nos parece que este momento de la pandemia, que pone tan en evidencia digamos, la imposibilidad de seguir sin cambiar, favorece este tipo de entendimiento y algunos diálogos que se pueden dar. No dudamos que es probablemente el tema más difícil que se pueda plantear. El tema lo tienen todos los legisladores de la provincia. El proyecto se lo hemos mandado a todos los legisladores de la provincia, hemos hablado on the record y off the record con muchos de ellos. Hay mucha gente pensándolo y yo creo que según cómo vayan evolucionando las cosas, hay alguna posibilidad, no sé en qué ranking la tenemos que colocar, pero hay una posibilidad creciente de que esto se pueda funcionar. Bien. Bueno, tenemos lugar para una preguntita más antes de... Bueno, acá Alejandro Preuche nos dice que este es posiblemente el mayor problema geopolítico de nuestro país. Antes nos mirábamos en el exterior, nos preocupábamos por lo que nos pasaba anteriormente, pero debería ser una prioridad nacional y debería contar con los apoyos de todos los gobernadores. ¿Cómo lo ven ellos? Supongo que pregunta con respecto a los gobernadores, a esta idea, a este proyecto. Si me hacen la pregunta a mí, yo no he hablado con ningún gobernador
Ahora, es la cuarta provincia que visito por este camino. En las otras tres me fue, digamos, a pesar que claramente uno está diciéndoles, miren, estoy pensando que hay que mover la coparticipación. En realidad no creo que haya que moverla, simplemente hay que cobrar lo que no se cobra. Y lo que hay que hacer es hay que desarmar la coparticipación, pero esos son otros temas que no queremos plantear ahora. Bueno, en general todo el mundo lo ve bien. Yo hablé con 2 gobernadores antes de este momento, 2 gobernadores en ejercicio. Y los 2 gobernadores a los que se lo planteé se sintieron convocados a ser parte del proyecto. Me van a dejar que no les cuente quiénes son, pero uno ya no está más en el cargo, pero sí tiene mucha fuerza política. Yo creo que este tipo de planteos necesitan, este tipo de proyectos, necesitan un buen planteo. Cuando haya un momentum político, esto va a funcionar muy rápido. Pero lo que hay que hacer es, hay que ir compartiendo la idea y haciéndose a la idea de que vamos a tener que cambiar. Y vamos a tener que cambiar con sufrimiento para mucha gente, para muchas cosas. Hay lugares donde hay muchas cosas que vamos a tener que abandonar. Como nos pasó a los porteños cuando se armó la cava, ¿no? Nosotros teníamos un montón de confort o modalidades que se perdieron. Y yo creo, por ejemplo, que en La Plata hay un montón de organizaciones, de organismos que van a desaparecer, que han dejado de tener virtualidad, se mantienen porque son lugares que tradicionalmente vienen funcionando, pero no tienen horizonte digamos, no tiene futuro en el horizonte, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo que bueno, se jubiló como camarista, pero él me decía, vos no sabés lo que fue el sufrimiento para nosotros, hablaba del mundo judicial, cuando nos querían hacer trabajar, digamos, informatizar la justicia. Y no lo quisimos hacer, porque nadie se sintió en condiciones de hacerlo. Y la verdad es que el rezago que tiene la Argentina en esa materia es tremendo. Y ahora están empezando a trabajar sin papeles, pero empezando. Todavía, online hacemos un montón de pasos que no hay que hacer más. Yo no tengo que mandar más cédulas de notificación, ni darle 5 días para que se notifique la parte. Se suponía que estaban vinculados al tiempo que me correspondía trasladar. Así como, qué sé yo, como otras modificaciones. En la Constitución del 94, yo me acuerdo haber estado discutiendo en el momento de la Constitución en alguna charla en Santa Fe, cuando se quería extender el periodo de sesiones, adelantarlo de mayo a marzo y correrlo de octubre a noviembre. ¿Por qué había que hacer más tiempo si siempre había sido distinto? Y algunos de los legisladores le decían, oiga, pero antes venían a caballo y se pasaban 6 meses en el lugar en el cual llegaban. Y ahora se toma un avión en 2 horas y están en cualquier lugar de la Argentina. Es decir, no tiene sentido pensar que hay que legislar 7 meses como se legislaba antes, ¿no? Y aún ahora se podría decir que muchos países, y ahora no voy a hablar de los legisladores, pero por ejemplo, cuando uno va yo he tenido esta experiencia en Francia, los tribunales funcionan mañana, tarde, noche. En el mismo espacio geográfico hay 3 computadoras, una corresponde al juzgado 1, otra al 2 y otra al 3, y los funcionarios manejan las computadoras, el mismo espacio físico. El mismo espacio físico, y a cualquier hora del día uno puede hacer cualquier trámite, si tiene que ir a hacer un reconocimiento de firma, cualquier cosa comercial, no estoy hablando de un tema penal o algo así que tienen otras emergencias. Y sin embargo parece que es imposible que lo pensemos nosotros. Ahora, la gente que inventó el Código de Napoleón lo hace 30 años o 25 años que lo están haciendo. Y no perdió calidad la justicia. Y ganó brutalmente celeridad, brutalmente. Bien, muchísimas gracias, Enrique. Ahí varios de los asistentes nos están pidiendo proyectos o algún paper sobre el tema, que en todo caso, por favor, le vamos a pedir que por chat nos dejen sus datos para que Enrique nos envíe y a su correo electrónico se los podamos enviar a aquellos interesados. Yo creo que vos lo tenés, Juan Pablo, pero de todas maneras, si no te lo envío de nuevo y si no, era simplemente para poner en conocimiento a los asistentes de que con el correo electrónico de ellos podemos después enviarles
el material que necesiten. Bueno, Enrique, creo que se nos ha llegado al fin del tiempo. Te agradecemos mucho esta presentación de este proyecto novedoso, interesante, polémico, pero que creo que es necesario para que lo conversemos, lo pensemos, lo reflexionemos y se aporta a una mayor institucionalidad y a un mejor crecimiento de nuestra patria, tanto de los bonaerenses como de todos los argentinos en general. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Pablo, a todos los que han participado esta tarde en la conversación. Muchas gracias a todos.